Bueno, para mí es una buena oportunidad estar en el Murias corriendo la Vuelta a Portugal, porque yo creo que he hecho buena temporada y al final para mí es como una victoria, ¿no? Que el Murias me ofrezca la oportunidad de correr Vuelta a Portugal con ellos. Bueno, pues yo creo que es un buen proyecto porque para el ciclismo vasco también es una motivación para seguir peleando, pasar a profesionales, ya que es un equipo vasco y nos pueden dar la oportunidad de pasar con ellos. Eh, como siempre, pues se están dando pasos hacia adelante y el año que viene, como van a Continental Profesional, yo creo que ese paso es muy grande y muy bueno para el equipo. Desde que Euskaltel desapareció, yo creo que hubo un poquito de bajón en el ciclismo aficionado, por lo menos. Y bueno, en profesionales yo creo que está muy bien el ciclismo vasco, ¿no? Por ejemplo, Mikel Landa, Omar Fraile, Pello Bilbao y muchos corredores están haciendo muy buena temporada, pero yo creo que en el ciclismo aficionado no falta un punto para que esté bien. Yo creo que la situación no es tan buena tampoco. Está difícil la oportunidad de pasar, pero como, como el equipo este de Euskadi Murias también nos da posibilidades buenas para pasar a profesionales, por ejemplo. Principal es ayudar a lo máximo posible al equipo, luego aprender de la experiencia que me va a dar también una vuelta tan dura y con tanto prestigio, y luego como objetivo personal dar a conocer un poco mi, yo mismo. Bueno, yo creo que me defiendo bien en todos los terrenos. Lo que mejor me da es subir puertos y este año en las vueltas por etapas también me estoy defendiendo bien. Bueno, yo creo que el ciclismo hoy en día necesita el apoyo de la afición, ahora más que nunca, ya que el Euskadi Murias va a dar el salto al Continental Profesional y pues invito a que también se hagan socios para ayudar a este buen proyecto.